Dice aquí que hay un tiempo cuando Dios visita, cuando Dios tiene su tiempo establecido. Dice ese versículo 4 que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo o cuando llegó el día previsto por Dios para que viniera. Es decir, que en el tiempo de Dios hay un tiempo específico de visitación. Diga conmigo, de visitación. Algunos estudiosos, teólogos, antes de venir nuestro Señor Jesucristo, le llaman los 500 años del silencio. Porque no hubo escrito bíblico de Malaquías a Mateo por un lapso de 500 años, aunque realmente Dios nunca ha dejado de hablar. Pero conforme a escritos, hubo 500 años que le llaman los 500 años del silencio. ¿Se imagina años del silencio donde la palabra no viene, donde la gente se reúne en el templo, se reúne en las sinagogas y se reúnen cada fin de semana, cada sábado estaban ahí metidos? Pero cuando no había una visitación de Dios. Sin embargo, llega el día cuando Dios tiene previsto su visitación. La palabra de Dios, hecha carne, descendió a la tierra. Y esa plenitud del tiempo me habla de un día específico que está en el calendario de Dios, que Dios ya tiene previsto para que venga. Y empiezan a suceder cosas, un avivamiento, una visitación, una luz de parte de Dios. Y en esa luz la gente fue muy bendecida, muy bendecida. La gente no solamente prosperó espiritualmente, prosperó en su alma también. También prosperó la economía, obviamente. Se imagina todas esas multitudes corriendo de aquí para allá y la bendición de Dios fluyendo y los demonios siendo atados, siendo reprendidos, los endemoniados siendo liberados. Porque hay un demonio que yo sé que está fuertemente y sobre todo en la religiosidad, y es el demonio de la pobreza. Es un demonio que ataca y que quiere tener al ser humano subyugado. Un día yo visité una iglesia y el pastor estaba tan pobre, hermano, el pastor y su familia, tan pobres económicamente, que yo siempre digo que ni en mi pueblo vi tanta pobreza. Y ellos vivían en Estados Unidos. Ni en mi pueblo yo miré tanta pobreza tan extrema. Era algo demasiado extremo. Yo tuve que ayudarlos en lo que pude. Pero en la plática tocó el que la familia necesitaba administración. Y empezamos a ministrar, mi esposa y yo empezamos a ministrar la familia, ministramos a los hijos, ministramos a la esposa. Y empezamos a liberar y había demonios muy fuertes, que realmente fue un trabajo arduo que yo siempre digo, es trabajo que no me gusta hacer a mí, pero se tiene que hacer. Y liberamos, había espíritus de hechicería, de brujería, que se habían practicado antes de venir al Evangelio y por lo mismo la gente estaba en una condición tan pésima, tan hundida. Y bueno, obviamente para mí era un sacrificio ir a ese lugar porque visitarlos era una vivienda demasiada destruida. No sé por qué había tanta basura, tanta suciedad. Me sentaba en el sofá y sentía que hasta me mojaba yo. Sofás sucios extremadamente, alfombra sucia pero extremadamente, paredes sucias extremadamente. Repito, me sentaba en el sofá y hasta me sacudía yo. Cuánta suciedad hay aquí, pero una pobreza extrema. Pero liberamos y después yo volví a regresar como a los 3 meses. Y cuando vi el cambio que había, pero extremo, hermano, extremo en sus vidas. Porque cuando iba antes miraba que hasta había como oscuridad en su casa. Yo decía, ¿por qué no abren las ventanas? ¿Por qué no dejen que la luz entre por lo menos a este lugar? Y todo oscuro, todo tenebroso, eran los pastores de la congregación. Pero cuando regresé como a los 3 meses de eso, miré el cambio. Había luz, las paredes ya tenían color. Bueno, ya vivían en otro, dicho sea de paso, ya vivían en otro lugar mucho mejor que en el que vivía yo, mi hermano, mucho mejor.
extremadamente. Y yo miré el cambio y me di cuenta que hay demonios de pobreza, demonios que tienen a la gente hundida. Y cuando el Señor Jesús vino, cuando Él vino, empezó a echar fuera demonios, y obviamente los demonios de pobreza también empezaron a huir. Y la gente empezó a vivir más dignamente. Aquel endemoniado de Gadara que dice la Biblia que andaba desnudo por los cementerios, andaba gritando y golpeándose a sí mismo. Pero cuando el Señor Jesús lo libera, ese endemoniado, dice la Biblia, que estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Quiere decir que Dios quiere que nosotros llevemos una manera digna de vivir en la tierra. Yo debo de pelear por eso y debo de reclamar eso, que esa es la voluntad de Dios para mi vida, que yo viva de una manera digna en la tierra. Y la visitación del Señor, cuando el tiempo de Dios se cumplió, vino el Señor Jesús y hubo vida en la tierra. La luz resplandeció en Israel. El versículo que leíamos el viernes de Mateo, donde dice que la tierra de Capernaum, la tierra ahí de Neftalí, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, una luz le resplandeció. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz le resplandeció. Es decir, que había luz en ese lugar. Ahora, el Señor Jesús trajo ese avivamiento en el tiempo de que el Padre lo envió y que era el tiempo que se cumplía. En Lucas capítulo 1, vaya conmigo a Lucas capítulo 1, porque fue una visitación de Dios. Repito, yo lo quiero decirles que fue una visitación de Dios. Y Dios va a hacer cosas grandes y está haciendo cosas grandes en este tiempo, mi hermano. Yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos. No se me puede olvidar la palabra que nos dio Marcos y que dijo: miré los días de la semana y los 3 primeros días, una bendición de Dios, una lluvia de bendición. Después de esa lluvia de bendición, el rapto de la iglesia. Y después del rapto de la iglesia, los otros 3 días, juicio sobre la tierra. Y yo creo que el Señor tiene sus días de bendición antes de que nos vayamos de esta tierra. Cuando nos vayamos de esta tierra no vamos a llevar nada excepto el testimonio. El testimonio que damos de parte del Evangelio, de parte de Dios en el Evangelio. Y eso lo está haciendo Dios el día de hoy. Son visitaciones que están moviéndose por toda la tierra y se van a escuchar más y más y más y más. ¿Por qué? Porque es la última cosecha. Es el avivamiento del último tiempo. Joel lo dijo: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice que los jóvenes verán visiones. Es decir, que va a haber un avivamiento en la juventud. Y los viejos van a soñar sueños. Y entonces hay un derramamiento del Espíritu de Dios sobre la tierra. Y otra cosa que me he puesto a pensar es que yo no me quiero perder ese avivamiento. Yo quiero ser parte. Yo quiero estar metido adentro. No solamente quiero oír, sino que quiero ser parte de lo que Dios hace hoy en la tierra. Y en Lucas capítulo 1, versículo 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Él tenía por mujer a una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Y dice que ambos eran justos delante de Dios, se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Se imagina 500 años del silencio, y lo primero que Dios va a hacer para mostrar esa visitación es el nacimiento de Juan el Bautista. Pero me encuentro que en esa visitación había gente que estaba buscando a Dios. Diga conmigo: buscando a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Estaba gente consagrándose para Dios. Estaba gente que estaban metidos diciendo: Señor, te vamos a buscar, te vamos a agradar. Dice que eran justos, eran intachables delante del Señor en todos los mandamientos y preceptos del Señor. El versículo 7 dice que no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Ellos no tenían lo que otros decían tener. Y es que si hay algo maravilloso, es que sea Dios el que te da. Diga conmigo: que sea Dios. Yo no sé qué necesitas tú, pero que sea Dios. Mire, por ejemplo, así como estaba viviendo un avivamiento en la tierra de la visitación de Dios, también los jóvenes allá en el mundo
están usando drogas y están inventando drogas nuevas. Dicen que los carteles que venden droga ya están trasladando sus laboratorios a Estados Unidos porque no se dan abasto en la demanda. No hacen lo suficiente porque la gente está buscando un levantamiento en su ánimo, pero no es de Dios. Y lo que trae es destrucción. Lo que trae es solamente problemas en su salud, problemas psíquicos. Por eso ya no me extraña que oír obviamente que Dios hace cosas grandes, pero que el diablo también está haciendo cosas, hermano, que no se oían antes también. Y entonces debo de anhelar tener las cosas, pero lo que Dios quiere que yo tenga. Es decir, que no voy a buscar en el alcohol, no voy a buscar en las drogas, no voy a buscar en las diversiones del mundo donde para pasar un buen rato. Mire, yo, ¿por qué tengo conflicto con las cosas mundanas que tienen que ver con vicios y con distracciones? Porque yo ya estuve ahí. ¿Quién me va a contar a mí? ¿Quién me va a decir, eso también es bueno? ¿Quién me lo va a contar? Si yo ya estuve ahí y yo sé que no es bueno. Pero ellos, Elizabeth y Zacarías, ellos iban a recibir algo de Dios, algo que otros decían tener y que ellos no tenían, pero como venía una visitación de Dios, iban a recibir lo que otros decían tener y que ellos no tenían y que lo tendrían, pero a la manera de Dios. Diga conmigo, a la manera de Dios. Porque lo que viene de Dios es de bendición. Cuando obtengo las cosas a la manera de Dios, es bendición. Son cosas, hermano, que me bendicen, que perduran, que permanecen en mi vida, que me dejan marcado. Dice que ellos no tenían hijos. Ellos entraron a ministrar, o Zacarías entró a ministrar conforme a la costumbre del sacerdocio, dice el versículo 9. Fue escogido para entrar al templo del Señor y presentar su ofrenda. Y es decir, que el tiempo de la visitación es tiempo de ofrendas y sacrificios. ¿O cómo preparo el día de la visitación? Bueno, con ofrendas y sacrificios. Y no solamente ofrendas materiales, sino que la mayor ofrenda soy yo mismo. Yo soy el que me consagro. Yo soy el que me entrego. Ayer estaba con Alfredo de ahí mirando una película cristiana, la de Dejados Atrás, se llama en español, ¿no? Left Behind. Y cómo el pastor fue el que se quedó. No se fue en el rapto, se quedó. Porque aquí no cuenta de que eres pastor y de que eres evangelista y que eres apóstol. Aquí lo que cuenta es que tú tengas una relación con Dios. Porque puedo ser pastor, pero si no tengo una relación genuina con Dios, verdadera con Dios. Y entonces era tiempo de sacrificios, era tiempo de ofrendas y de sacrificios. ¿Cuál es mi sacrificio? ¿Cuál es lo que Dios quiere que yo viva? Mire, yo tengo un deseo. Es que me cuesta, antes de decir esto voy a decir otra cosa. Ese es mío, me imagino, ¿no? Si no, entre los dos nos los acabamos. Estaba platicando Mark Hankins con Kenneth Copeland. Y Mark Hankins le dijo a Kenneth Copeland, un día usted estaba enseñando en la televisión y usted dijo, repita conmigo, de aquí en adelante jamás me comeré una dona el resto de mi vida. Y dijo, yo quería decirlo, pero no pude decirlo. Dijo, podía decir el resto de la semana y aún el resto del mes, pero no el resto de mi vida. Porque hay cosas que a uno le gustaría hacerlas, pero no está dispuesto a hacerlas. O escuché otro predicador que decía que él no ayunaba, no tenía un día de ayuno por semana, sino que él vivía una vida de ayuno. Porque el Dios le dijo, en lugar de ayunar un día por semana, me gustaría que vivieras una vida de ayuno. Y le dijo, ¿cómo, Señor? ¿Cómo es eso? Que nunca comieras todo lo que quieres. Todo lo que quieres comer. Que siempre te midas. Y yo tengo deseos, pero no tantos porque no los cumplo, pues. A mí me gustaría realmente el resto de mi vida, por ejemplo, no comer nada después de las 4 de la tarde. Nada, no probar agua, pues. Un té quizás. Ahora, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Porque puedo desayunar en la mañana muy bien. Estoy hablando king size. Después del desayuno, ya a las 3, 4 de la tarde,
king size, pero ya. De las 4 de la tarde en adelante, el resto de mi vida, echarle un cierre a la boca, hermano. Sí, para mí sería maravilloso, hermano. Ay, Dios santo, ni te pido que me lo concedas. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Pero hay días de sacrificio. Si un problema de los pastores es que a nosotros nos invitan a cenar, no nos invitan a desayunar. Yo desde que empecé de pastor, tal vez 1 o 2 veces alguien me había invitado a desayunar, pero a cenar a cada rato. Y llega uno, pero, ay, padre, me quiero dormir. Ahí está uno sentado 2 horas en la cama porque no puede dormir uno de todo lo que come, pero ese no es el mensaje. El mensaje es de que era tiempo de ofrendas y sacrificios. Era tiempo de sacrificios. Dice que le tocó entrar y quemar incienso, poner el incienso delante del Señor. Dice el versículo 10 que toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso, tiempos de ofrendas y sacrificios. Versículo 11. Se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y entonces ahí viene la primera visitación. Cuando Dios va a iniciar un avivamiento, Él envía mensajeros. Porque se imagina 500 años. 500 años son por lo menos 5 generaciones. Por lo menos donde no había un registro de la visitación de Dios, de que Dios estaba hablando. Pero aquí el inicio fue esa visitación del ángel con Zacarías. Y ahí estaban ellos buscando al Señor. Estaban disponiéndose para Dios y tiempo de ofrendas y sacrificios. Pero Dios envía un mensajero. Versículo 12 dice que al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. ¿Por qué se turbó? Obviamente porque no estaban acostumbrados a visitaciones o a experiencias sobrenaturales. Para ellos era raro. Tanto tiempo para que un día un ángel del Señor se aparece ahí cuando Él está quemando incienso. Es cuando uno no está preparado. Si preparados nos sorprendemos, hermano. Mira, el día viernes estuvo muy bonito la administración, a mí me gustó. Primero, perdónme que diga esto. Primero estaba más muerto que nada, hermano. Yo como me desespero. Cuando no hay nada. Simplemente no hay nada. Hasta dije, me voy a ir a poner el micrófono, ya voy a subir. Pero cuando regresé, miré algo diferente. Dije, ya cambió la cosa. Y se puso muy bonito. Muy bonito. Una visitación del Señor preciosa. Pero si uno estando preparado se espanta, se turba uno. Ahora imagínense Zacarías que no estaba preparado, que estaba simplemente cumpliendo un rito y acostumbrado a que no pasara nada. Pero viene ese ángel, ese mensajero, y él se turba por no estar acostumbrado a experiencias sobrenaturales. Dice que al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Y el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y ahí encuentro que en las visitaciones de Dios lo que hay es llamados. Diga conmigo, llamados de Dios. Llamados que van a surgir y que tal vez nadie esperaba que surgieran porque no había pasado algo así antes. Por ejemplo, el versículo 59, dice el versículo 59 que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. Pero la madre respondió y dijo: no, sino que se llamará Juan. Y le dijeron: no hay nadie, mira lo que le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre, como diciéndole, nadie en tu familia ha tenido antes un ministerio así. Nadie. ¿Por qué le vas a poner ese nombre? Si nadie en tu familia antes ha tenido un ministerio así, nadie en tu familia antes ha sido pastor, nadie en tu familia antes ha sido evangelista, nadie en tu familia antes ha sido profeta, pero cuando Dios da visitaciones, surgen cosas nuevas. Es maravilloso surgir cosas nuevas. Mire, yo obviamente desde niño tuve la inclinación por el Señor, aunque las cosas del mundo me ganaban. Pero nunca pensé en que Dios me tuviera al frente
de una congregación pastoreando, pero cuando hay visitaciones de Dios, surgen cosas nuevas. Son maravillosas las visitaciones de Dios y no debemos de quitar el dedo del renglón de seguir buscando de Dios y seguir esperando en Dios. Porque surgen cosas nuevas. Ahí le dijeron, pero ¿por qué las va a poner Juan? Nadie en tu familia ha tenido eso nunca. Porque recuerden que en Israel el nombre iba de acuerdo a la personalidad de la persona. Por ejemplo, el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú ya no serás Simón, sino que tu nombre será Pedro, o piedra, o roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de la revelación que recibió Pedro acerca de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el nombre siempre va relacionado con la personalidad de la persona. A Jacob le preguntaron, ¿cómo te llamas? Dijo, Jacob, tranza, usurpador. Bueno, de aquí en adelante ya no serás Jacob, sino que Israel será tu nombre, porque has peleado con Dios o has peleado de parte de Dios y has vencido. Israel quiere decir soldado de Dios, el que lucha con Dios o el que lucha de parte de Dios. Pero el nombre va relacionado con la personalidad de la persona. Y entonces le dijeron, ¿por qué le vas a poner Juan? Nadie en tu familia ha tenido un ministerio así. Nadie ha tenido eso. Pero cuando hay visitaciones de Dios, surgen cosas nuevas. ¿Qué necesito? Visitación de Dios. Que sea Dios, Señor, aquí estamos delante de ti y creo que es el tiempo de tu visitación. Miren, nuestros hijos van a ser levantados en el nombre del Señor. Pero tienen que tener una experiencia personal. No podemos solamente arrastrarlos porque son nuestros hijos, amén. Están chicos, hay que llevarlos a la iglesia. Y hay que enseñarles la palabra de Dios. Y cuando se inclinan a lo malo hay que estorbarlos. Porque la Biblia dice que Elí no estorbó a sus hijos. Los hijos de Elí tomaban de lo mejor del sacrificio para ellos antes de ofrecer delante del Señor. Elí los empezó a honrar a sus hijos más que a Dios mismo y no los estorbó. Nuestra responsabilidad por lo menos es estorbarlos. Porque si no los estorbamos, está perdiendo nuestra casa. Y entonces cuando vengo delante del Señor, Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo y porque nuestros hijos van a ser levantados en tu nombre. Repito, no se trata de arrastrarlos a la iglesia y meterles la Biblia por la boca y por los oídos. No, mi hermano. Se trata de enseñarles, de ponerles ejemplo. Diga conmigo, ser ejemplo. Mire, cuando tu hijo tenga deseos, por lo menos que no diga, a ti te lo miré. Deseos malos. Que mi hijo me diga, papá, y puedo fumar cigarro, y a mí ¿cuándo me miraste? Por lo menos en el evangelio, ¿cuándo me miraste? Y puedo tomar alcohol, papá, ¿y cuándo me has visto? Pero los hermanos lo hacen cuando van al restaurante, ellos, yo no. ¿Y vas a aprender de ellos o de mí? Por lo menos tengo que estorbarlos. Por lo menos tengo que ponerles ejemplo. Tengo que ir enfrente porque, mi hermano, Dios va a hacer grandes cosas con nuestros hijos. Van a suceder, esta tierra se va a avivar con la juventud. Yo lo estoy mirando, no le estoy diciendo, le estoy profetizando que usted va a ver que en el futuro va a pasar. No, yo lo estoy mirando el día de hoy. Estoy mirando jóvenes que están buscando de Dios. Y no vaya a ser que los jóvenes tengan mala experiencia de sus padres. Escuché un pastor, que el pastor es tercera generación de pastores. Su abuelo fue pastor, su papá fue pastor y ahora él es pastor. Pero él nos dijo en un retiro de pastores, dijo, pero no, mi abuelo, mi papá, ¿qué clase de pastores eran ellos? Esos eran tranzas, esos no eran íntegros, no eran leales. Y qué feo que nuestros hijos sean los que digan eso de nosotros. Mi papá era pastor, pero mi papá, ese hacía cosas escondidas allá. Y por eso tenemos que dar buen ejemplo. Tenemos que ir por delante siendo ejemplo. Pero hay un avivamiento que Dios tiene para esta tierra. Y entonces le dicen a Zacarías en el versículo 13, no temas, Zacarías, tu petición ha sido oída, tu mujer te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría. Esto es lo que pasa en las visitaciones. Gozo, alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Y le dice lo que ese niño va a hacer, porque él será grande delante del Señor y
Dice, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mira, el día de hoy yo conozco varias iglesias, conozco varios pastores y hay pastores muy liberales, mi hermano, que le entran con ganas al alcohol. Encontré a uno, me dio risa porque el pastor le llamaban apóstol y yo miré que empezó ya sus traguitos es más, me invitó a mí y yo no sabía qué era, pues. Me dijo, ¿no quieres un poco de esto? Pensé que era sidra o algo, pues, sin alcohol, una bebida sin alcohol. Le dije, sí, le agarré mi vaso, le dije, ponla aquí. Y cuando lo probé, ¿esta cosa de alcohol? Dijo, sí, tiene alcohol esto. Pero me dio risa porque después un hermano dijo, apóstol, le dijo así, le dijo, apóstol. Y yo me empecé a reír, dije, el apóstol anda hasta atrás ahorita. Porque sí, andaba más para allá que para acá, hermano. Yo lo miré, pues. Yo lo miré que ya no andaba, es que empezó con poquito, porque dice, no, es que poquito no es malo. Pero y me dio risa, yo me agaché para que no me mirara, dije, el apóstol anda hasta atrás ahorita. Pero dice ahí, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, porque el vino y el Espíritu Santo son contrarios. Van en contra. Dice ahí, mira lo que dice ahí. Dice, él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Por eso el libro de Proverbios dice que no es de los reyes tomar licor. Dice, déjenlos para los abatidos de espíritu, esos que no tienen a Dios. Ahí tratan de encontrar su saciedad, su gozo. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos algo más grande. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos a Dios mismo en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora, sigamos leyendo, porque el versículo 20 dice, te quedarás mudo. Dice, aquí te quedarás mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Quiere decir que la edad, diga conmigo la edad o el tiempo en el Evangelio demanda una responsabilidad para creerle a Dios. Porque ellos eran ancianos. Ellos eran mayores de edad, los dos, Zacarías y Elizabeth. Y fíjense que Dios dice, el tiempo que tienes, voy a decirlo de esta manera, el tiempo que tienes de cristiano demanda más responsabilidad. Y eso era como que al recién convertido se le pasan muchas cosas, ¿verdad? Ese como que a cada rato mete los pies, iba a decir otra cosa, pero mete los pies y, amén, pues está recién convertido. Tiene 2 meses de convertido, obviamente. Pero ya los que tenemos 20 años en el Evangelio, mi hermano. Yo conozco el Evangelio desde niño, pero tuve un nuevo nacimiento en febrero del 97. 26 años, mi hermano. Este mes de febrero estoy cumpliendo 26 años en el Evangelio. Y dice, oye, a ti ya se te demanda más. Y deberías de haber creído. Y te quedarás mudo hasta el día que esto acontezca, porque va a acontecer. Y entonces el tiempo en el Evangelio me enseña que yo debo de aprovecharlo y crecer en el Evangelio. Porque si no, vendrán niños que caminarán adelante de mí, porque yo fui el que no puse por obra la palabra de Dios. Pero es tiempo de avivamiento. En el tiempo de avivamiento hay ministerios, hay llamados de Dios. Versículo 24. Después de esos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Fíjese que primero, cuando ella era joven, yo creo que lo que ella quería era tener un fruto o un hijo para mostrarlo. Porque uno se llena la boca. Uno no sabe ser papá, pero uno se llena la boca de que mi hijo, ¿verdad que sí? Yo tenía 19 años cuando nació mi hijo. Yo cumplí 19 años en mayo y el 19 de junio, antes del mes de que yo cumplí 19 años, nació mi primer hijo. Y mi boca se llenaba, mi hermano, mi hijo, pero yo no sabía ser padre, pues. Pero es que a veces cuando uno es joven, uno quiere el fruto o el hijo para mostrarlo solamente.
Pero ahora ellos estaban buscando, sobre todo ella, estaba buscando la manera correcta de mostrarlo al mundo. Se recluyó por meses ahí, por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Y entonces hay un tiempo, cuando esa es la visitación de Dios y es el tiempo de Dios, lo que queremos es que el fruto sea mostrado adecuadamente. Si hasta Jesús a los 12 años estaba en el templo platicando con los sacerdotes, y los sacerdotes estaban maravillados de la sabiduría del Señor Jesús. Pero dice la Biblia que después de eso, cuando le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te perdiste por 3 días? Dice que él regresó con sus padres y se sujetó a sus padres, y dice la Biblia que crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? No fue muy sabio presentarme a los sacerdotes ahorita y ponerles mi conocimiento, lo que yo sé. Y entonces crecía en conocimiento y crecía en sabiduría, hasta el tiempo cuando él presentó su ministerio, hasta el tiempo cuando el Espíritu Santo vino sobre él, y ahora sí tenía algo que dar, ahora sí tenía algo con qué bendecir. Y por eso Elizabeth ahora ya no está buscando solamente mostrar el fruto o mostrar el hijo, sino buscando la oportunidad que fuera mejor para mostrarlo. Mira, ahora en la madurez he dado un fruto. Pero esas son las visitaciones de Dios. Dice el versículo 26, que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y es que cuando Dios visita, mi hermano. Por eso yo le ponía aquí: siguen las visitaciones de Dios. O sea, primero vino con Zacarías, pero después siguen las visitaciones de Dios. Y entonces se presenta con María, va con ella, y lo maravilloso de esto es que las visitaciones de Dios van de gloria en gloria, van de aumento en aumento. Es decir, que la visitación a Zacarías para hablarle de Juan el Bautista fue muy buena, pero más grande todavía la visitación para anunciar el nacimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Las visitaciones continúan y van de aumento en aumento. Versículo 27 dice que lo envió a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Otra visitación, pero visitación a alguien que ministerialmente es todo lo contrario de la otra, mi hermano. Porque la otra es anciana, madura, y ahora vienen con una jovencita. Por ahí dicen que tenía unos 14 años María, no sé si sea cierto, pero dicen que tenía unos 14 años, 14, 15 años. Y lo envían con ella a alguien que ministerialmente es todo lo contrario. Por supuesto, es la misma línea, la misma fe, diga conmigo, la misma fe. Pero ministerialmente es alguien que es todo lo contrario. Por eso los ministerios no somos todos iguales. Nosotros regularmente nos identificamos con un ministerio. Por ejemplo, yo un día visité una iglesia muy bonita y muy próspera. Y testimonios de sanidad, testimonios de lo grande que se ha hecho en ese lugar, a través de ese ministerio. Pero a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque ellos, su forma de alabar es que alguien cante un especial y todos están sentados. Y así estuvimos, como por 2 horas. Algunos se pararon a dar testimonio, otros subieron a cantar, y todos sentados, y se ministraba la presencia de Dios, pero todos sentados, agachados ahí. Y como yo no estoy acostumbrado a eso, dije: pues está bonito, es un gran ministerio, con milagros de Dios, con grandes cosas que se han hecho en ese ministerio, pero como no es lo mío, como mi forma de alabar es meterme, mi forma de alabar es pararme, levantar mis manos y llenarme de la presencia de Dios, hermano. Mi forma de alabar es meterme en la alabanza, meterme en la adoración. Yo no quiero estar viendo a la gente cantar, yo quiero cantar también. No arriba, ahí abajo pues, pero yo quiero cantar también. Que los que están acá arriba toquen al Señor, pero yo también lo quiero tocar. Quiero estar activo. Y entonces en esta visitación mandan con alguien que es contrario ministerialmente, totalmente lo opuesto. Totalmente. Una, Elizabeth, anciana, y la otra, jovencita. ¿De qué platica una anciana con una jovencita?
Mire, cuando yo era joven, y cuando digo joven, estoy hablando de 15 años, 16 años. Esa fue mi juventud, tal vez tu juventud fue a los 30. El hermano Trina dice que a los 18 jugaba con tierra. Dice que él su juventud ya fue a los 25 para arriba. Yo no. Yo a los 20 era señor, con esposa y con 2 hijos, con trabajo y con responsabilidad. Yo mi juventud fueron 15, 16 años. ¿De qué hablaba con mis compañeros? De las chavas. De eso hablábamos. Esa no era otra plática. Con esos mismos, con alguno de ellos, que yo me junté a los 15, a los 22, a los 23, ¿de qué cree que hablábamos? De los hijos. Y ahora cuando llegamos a ver, cada quien saca la foto de su nieto. Mira, este es mi nieto. Sí, porque nos ponemos a presumir, ¿verdad? Si usted me dice, mire, pastor, la foto de mi nieto. Espéreme, yo también traigo la mía. Tranquilo, yo también traigo. Porque, ¿de qué habla un joven con un viejo? ¿De qué habla? Pero ellas eran totalmente lo opuesto. El tema era totalmente contrario, pero eran de la misma fe y de la misma familia. Así es que no le extrañe que el avivamiento de Dios caiga donde usted menos se imagine, mi hermano. Unos somos, vamos a decir, somos gritones. Corremos, brincamos, alabamos y nos gusta que las bocinas se oigan, hermano. Otros no. Otros callados, tranquilos, pero eso no quiere decir que no aman a Dios. También aman a Dios. También buscan a Dios. También caminan con Dios. Y la visitación también es para ellos. Es que el avivamiento de Dios es sobre toda la tierra, mi hermano. Y Dios lo está haciendo. Y lo está manifestando. Y las visitaciones de Dios, de que se sueltan, se sueltan. Y yo no quiero dejar pasar la visitación de Dios. Yo quiero participar de la visitación de Dios. Y en ese sexto ángel, envían a este ángel. En este sexto mes, envían a este ángel. Y lo envían con María, con una edad contraria, pero en la misma fe. El versículo 28 dice que el ángel le dijo, salve muy favorecida. Y es que el avivamiento de Dios siempre trae buenas noticias. Diga conmigo, buenas noticias. No trae condenación. No viene a condenar a la gente. La gente se condena sola. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero el que no le recibe ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que la persona se condena sola por no creer, pero el propósito de Dios es que la persona sea salva, que la persona sea levantada. Y por eso los avivamientos de Dios no son para condenación, son de buenas noticias. Salve muy favorecida. El Señor está contigo. ¿A cuánto nos agrada que nos digan el Señor está contigo? Mire, a mí me agrada, pues, qué bendición. Dios está contigo, sí, pero no lo he mirado, pero Dios está contigo. Y Dios te va a sacar adelante. Y tú sigues aferrado a Dios y Dios no te va a dejar, no te va a abandonar y vas a mirar la gloria de Dios sobre tu vida. El avivamiento son buenas noticias. El versículo 29 dice, pero ella se turbó mucho por estas palabras, turbada por un saludo positivo. Y es que hay gente que está acostumbrada a lo malo. Hay gente que está acostumbrada a que los condenen solamente. Pero aquí dice que hay un saludo positivo. Salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella se turbó por ese saludo. ¿De dónde salió eso? ¿Por qué vino eso? Pues porque Dios está haciendo una visitación en la tierra. Dice el versículo 30 que el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado. Diga conmigo, has hallado. La gracia se busca. A María le interesaba agradar a Dios. A María le interesaba que Dios se agradara de su vida y que se agradara de su conducta. Has hallado. Para hallar tengo que buscar. O sea, es tiempo de buscar a Dios, mi hermano. Es tiempo de unirse en la búsqueda de Dios. Hay que orar. Hay que unirnos. Hay que decir, Señor, yo también quiero, Señor. Y yo también voy a buscar, porque todo el que busca, halla. Todo el que pide, se le da, recibe. Todo el que busca, haya. Todo el que toque, se le abrirá. Y entonces es tiempo de buscar a Dios. Le dicen, has hallado gracia delante de Dios. Has encontrado favor delante del Señor. Por eso, mire, hagámosle caso a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu quiere más de Dios. ¿Quién es el que te dice vamos a la iglesia? Tu espíritu. ¿Y tu carne? No quiere. ¿Y tu alma?
Tampoco. Mire, si tu alma manda, mire, por eso, perdóneme aquí, no es que sea machista, mi hermano, pero no está bien que la mujer mande en la casa. Nadie dijo amén. No está bien que la mujer mande en la casa, porque posiblemente tiene sus ideas son buenas, pero no son las más provechosas. Pero en el alma y el espíritu es lo mismo que un matrimonio. A veces el espíritu se le tiene subyugado ahí. No, tú tienes que hacer lo que yo te digo. Vamos a ir a esto, vamos a ir a aquello. ¿Y el alma qué quiere? Puras diversiones, mi hermano. Puras cosas carnales. Y el espíritu, bueno, está bien, para que no te enojes, pues vamos. Eso de que para que no te enojes, vamos, pues para que no te vayas a enojar. Eso no sirve. Pero cuando el espíritu o cuando el marido manda. Ahora el marido, espero que todos los maridos aquí busquen a Dios, mi hermano. Y amen a Dios con todo su corazón. Pero en tu ser interno, en ese matrimonio, tu espíritu sí quiere de Dios. Tu espíritu quiere la oración. Tu espíritu quiere el ayuno. Tu espíritu quiere la lectura de la palabra. Tu espíritu quiere hablar de Dios. Tu espíritu le gusta lo espiritual. Por eso se le llama espiritual, porque es de tu espíritu. ¿Y tu alma? No, tu alma, mi hermano. No hay que ir hoy, dice. Trabajamos toda la semana. No hay que ir a la iglesia. Hoy tengo ganas de descansar, dice. Y el espíritu cuando manda dice, no, que descansar, ni que descansar. Vamos a la iglesia, órale. Y en el matrimonio es igual. No hay que ir hoy a la iglesia, viejo. ¿Por qué no llevamos mejor los niños al parque? Dice. Mira, va a ser nuestro aniversario. Qué bueno que están aquí en su aniversario, qué bueno. Porque algunos me han mandado un texto. Pastor, no vamos a ir a la iglesia hoy porque es nuestro aniversario. Quiero llevar a mi esposa a comer. Digo, carnales, no, esto no sirven. De veras, perdóneme yo. Perdóneme. Me gusta hacerlo del púlpito porque aquí no me lo rechazan. No me lo avientan para atrás. Pero a mí me cae mal cuando alguien me dice, no vamos a ir a la iglesia porque es nuestro aniversario. Manda a la vieja, hermano. Vengan a la iglesia y después váyanse a comer. Encarguen los niños, váyanse a comer, disfruten, gasten a manos llenas. Llévala al mejor lugar. Y después de comer, váyanse al cine si quieren, más escojan bien lo que miran. Pero primero Dios. Pero tu espíritu, tu alma es un matrimonio. Y cuando manda el alma, manda la mujer. La mujer es la que dice, no. A veces me han dicho, no vamos a ir a la iglesia porque van a entrar los niños a la escuela y vamos a ir a comprarle ropa. Y digo, ¿por qué no van después de la iglesia? El alma todo el tiempo buscando un pretexto. Por eso si tu mujer busca a Dios, dale gracias a Dios, mi hermano. Pero si no quiere buscar a Dios, oblígala. Vamos a buscar a Dios. No, es que necesito un vestido nuevo, te lo voy a comprar el que quieras. El que quieras. Yo le digo a mi esposa, lo que quieras, hija. Lo que quieras. Pero primero vamos a buscar a Dios. Eso es lo más importante. Por eso en el matrimonio debe de mandar el marido. Pero que el marido busque a Dios. Pero en tu alma y tu espíritu es un matrimonio también. Y el alma, mire, a veces dijo el apóstol, dijo, las mujeres lloran sin tener por qué. Dice que la hija le dijo, papi, ¿quieres ver que llore? A ver. Y se pone a llorar. Qué bárbaro las mujeres, dijo, estas mujeres lloran de veras. Y el marido les hace caso, no, es que mi esposa se pone a llorar. Así es el alma también. El alma está llorando ahí, no me quieres. Nomás te gusta lo puro de Dios, a ti, a mí ni me atiendes siquiera. Yo estoy aquí abandonada, dice el alma. Causas tuyas por andar buscando de Dios. Y si el espíritu no está fortalecido con la palabra de Dios y no está lleno de la presencia de Dios, el espíritu se dobla, igual que los maridos. Se doblan, bueno, vieja, pues. Está bien, pues a lo mejor te tengo abandonada. No, atiéndela, porque a la mujer no hay que abandonarla. Hay que atenderla. Hay que bendecirla. Hay que llevarla a comer a un buen restaurante. Hay que bendecirla, hay que atenderla. Hay que disfrutar nuestro matrimonio, hay que bendecirla. Pero primero lo de Dios. Primero lo del Señor. ¿Por qué me metí aquí? Gracias que me metí aquí, Señor. No venía en el costal esto.
Pero gracias, Señor, yo te agradezco por eso. Por eso, si tu mujer le gusta buscar a Dios, dale gracias a Dios, mi hermano. Sí, yo si mi alma le gusta buscar a Dios, mi espíritu está agradecido, hermano. Porque mi alma dice, vamos a la iglesia. Claro, vamos. Me encanta sentarme a escuchar la palabra de Dios. Me encanta levantar las manos y adorar a Dios. Ese es mi deleite. Y mi alma se ha acostumbrado, fíjese. Porque la mujer así es, la mujer se acostumbra. Mira, el hermano Trini le gusta el fútbol. Mira el fútbol por televisión, ¿verdad? Lo curioso es que a la hermana María también le gusta. Yo no creo que a la hermana María le haya gustado mirar fútbol cuando se casó con el hermano Trini. Realmente no lo creo. Pero como está casada con él, tiene que entrarle. Tiene que entrar en el sentido de que tanto lo practican que le entra. Y por eso mi espíritu se jala al alma tanto a la adoración, que ya hasta a mi alma le gusta también. No le gustaba, pero ahora sí le gusta. Ahora sí le gusta. ¿Por qué? Porque es muy espiritual. No, porque como anda pegada de mi espíritu ahí, y el que debe de mandar es el marido, para lo de Dios y para buscar a Dios. Pero el marido debe estar fuerte espiritualmente. Pero si mi espíritu no come la palabra de Dios, no tiene comunión con Dios, va a estar bien débil y siempre se va a dejar llevar por el alma. ¿Y dónde anda el hermano? Anda allá paseando. Me lo encontré en el mall otra vez. ¿Y qué le dijo? Hermano, ¿cuándo va a ir a la iglesia? Uno de estos días, hermano. Uno de estos días llego por ahí, dice. No sé por qué me metí aquí, estaba hablando de avivamientos. Pero yo te doy gracias, Señor. Dice que el ángel le dijo, no temas porque has hallado, buscaste y encontraste. Versículo 31. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Los avivamientos lo que traen es concebir de parte de Dios. Diga conmigo, concebir. La Biblia dice en el capítulo 13 de Hechos que en Antioquía había profetas y había maestros. Pero dice que mientras ministraban al Señor, diga conmigo, mientras ministraban al Señor. Porque a veces en algunas iglesias se ministra a la gente, pero no se ministra al Señor. Pero ahí dice que mientras ministraban al Señor, el Espíritu Santo habló. Y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Ellos ya tenían desde antes el sentir en su corazón, ya lo tenían. El deseo de hacer la obra de Dios. Pero ahí fue cuando el Espíritu Santo habló. Y en los avivamientos se concibe de parte de Dios. Mire, cuando estuvo mi pastor, nosotros vivimos un tiempo muy bonito. Tiempo de avivamiento. Tiempo de unas visitaciones del Señor preciosas, preciosas. ¿Qué fue lo que pasó? Concepciones. Aquí estoy yo de pastor. Ahí está el pastor César Burgos de pastor en Montgomery. Ahí está el pastor Jaime Miguel en Cairo, Georgia. ¿Qué es lo que hay cuando hay avivamientos? Concepciones. Es la única manera de que haya concepciones. Puedo tener el deseo. Puedo sentir el llamado. Pero las concepciones, cuando las cosas funcionan y cuando las cosas perduran. Pero debo de venir delante del Señor y exponerme a ese avivamiento que Dios tiene para mí. Por eso dice el versículo 31, concebirás en tu seno. Darás a luz. Qué bonito es dar a luz, mi hermano. Porque hay algunas concepciones que se echan a perder. 5 meses, 6 meses, 7 meses, se perdió el niño. También que iba el hermano. Yo conozco hermanos que hoy andan en el mundo y andan borrachos. Y yo digo, también que iba el hermano. Ya hasta lo ponía a predicar. Ya hasta le dábamos privilegios y se miraba que Dios lo respaldaba. ¿Qué tiene que hacer? Volver a llegar y volver a concebir. Porque aquí dice, concebirás y darás a luz. Yo quiero dar a luz. Concebir y dar a luz. Qué bonito cuando nos dan una palabra. Usted gócese cuando le dan una palabra profética. Gócese, mi hermano. Pero trabaje sobre esa palabra. Porque Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti.
por la imposición de mis manos, que te fue dado por medio de la imposición de las manos y por la profecía. Las manos del presbiterio y la palabra profética. Cuando te dan una profecía, recíbela, pero busca que dé a luz. Si no, iba a quedar en una profecía. Pues mi papá me dijo que cuando él tenía 25 años, Dios le habló y le prometió. ¿Y qué pasó? Se murió. Llegó a los 70 y se murió y nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque concibió, pero nunca dio a luz. Y ahí me gustan los avivamientos de Dios, porque hay concepciones, pero después de la concepción se tiene que cuidar para que haya el dar a luz. Dice ahí, concebirás y darás a luz. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él va a salvar al pueblo de sus pecados. Dice, este será llamado Hijo del Altísimo. Y dice que este que va a nacer se le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El avivamiento trae lo sobrenatural, porque dice el versículo 34 que entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y es que cuando hay visitaciones viene lo sobrenatural. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vendría sobre ella. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y lo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado un fruto de Dios, un fruto para Dios. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que trae el avivamiento. Versículo 36. He aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Debemos de creer por lo imposible, mis hermanos. No importa lo que miren tus ojos. Puedes mirar un borrachito destruido, hermano, completamente. Pero si tú crees por lo imposible, vas a creer que la visitación de Dios sobre su vida lo va a transformar completamente. Porque para Dios no hay nada imposible. Completamente nada imposible. Dice el versículo 38 que María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia porque él solamente era mensajero. Versículo 39. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y entonces en el avivamiento lo que se hay es poder para dar lo que se recibió. Poder para dar lo que se tiene. Porque le dijeron a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y ahora cuando llega con Elizabeth y le da el saludo, dice que el niño salta en su vientre, pero Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Porque si yo tengo algo, yo quiero dar. Yo quiero tener la capacidad de dar. Porque si no damos, amén, nosotros somos cristianos. Pero la capacidad de Dios o el poder de Dios es para que nosotros compartamos y bendigamos a los demás. Que podamos recibir o que podemos dar, que podemos extendernos hacia donde nosotros llegamos. Y María llega a ese lugar, saluda a Elizabeth y ella es llena del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿no? Que donde llegues, la gente recibe. Recibe el Espíritu Santo, recibe vida. Ahora, versículo 42 dice que en ese avivamiento lo que se levanta son profecías. Porque dice que exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Profecías de parte del Señor. El versículo 54 dice, ha ayudado a Israel, su siervo, hablando de la profecía, la palabra, lo que Dios ha hecho, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Pero el versículo 56 dice que María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. ¿Qué pasa en los avivamientos? Que las personas se olvidan de los planes personales. No sé qué planes tenía María. Dijo, voy a hacer esto, aquello. Y si hay algo bonito en el Evangelio, es que la gente pierde los planes personales. ¿Por qué viniste a Estados Unidos? Para ganar dinero, pastor. Para comprarme mi casita allá en el rancho y poner mi negocio. Pero llegaste a Estados Unidos y el Evangelio te alcanzó.
Y el evangelio alteró los planes que tú tenías. Y ahora te has sometido al plan de Dios. ¿Qué quieres tú, Señor, para mi vida? ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? Y entonces María dejó a un lado los planes personales. No, es que tengo que hacer eso. Mire, ¿sabes una cosa? Para una salida, me estaban platicando que los jóvenes quieren para mayo visitar un culto de alabanza que están preparando. Pero para una salida, lo que necesito es no poner peros. No poner excusas. No, es que mi hijo está en la escuela y luego mi hija apenas va a entrar al colegio. No, pastor, ahorita no podemos. Pero cuando hay deseos, los planes personales se hacen a un lado. Y todo se puede. Todo se puede, mi hermano. Por eso la fe en Dios es maravillosa, porque todo se puede. Como aquellos que trajeron al paralítico y encontraron la puerta tapada donde estaba Jesús predicando. Y no dijeron, bueno, vámonos para la casa porque no se pudo. No, subieron al techo y abrieron un hoyo y bajaron al paralítico. Porque cuando hay fe y deseo, todo se puede. Y entonces María hizo a un lado los planes personales. Dijo, ahora hay que ver la obra de Dios. Hasta que nació Juan. Porque recuerde que dice que después de que el ángel le habló a María, a Elizabeth, a Zacarías, al 6º mes, lo enviaron con María. Amén. Eso dice. Y dice que ella se quedó 3 meses ahí. 6 y 3, ¿cuánto es? 9. Dijo, yo tengo que ver la obra de Dios. No, pero es que allá los frijoles están en la olla. No importa. Yo tengo que ver la obra de Dios. Y se quedó ahí con Elizabeth. Yo tengo que ver esta maravilla que Dios está haciendo. Y de comer, aquí habrá. Y los asuntos allá tienen espera, porque los planes se hacen a un lado. Pero qué bueno que usted está aquí. Qué bueno que usted viene a la iglesia y no dice, no, hoy no pude ir porque había cosas que hacer. Hay que hacerlas, pero después. Hay que buscar a Dios. Versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo, versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Entonces todo hay su tiempo para dar a luz. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Gozo para los que conocen, gozo para los que escuchan. Versículo 59, ya lo leímos, que le pusieron el nombre ministerial que Dios le dio. Y con ese nombre conocemos a Juan el Bautista hasta el día de hoy. Su nombre ministerial, Juan el Bautista. Dice ese versículo que vienen para circuncidar al niño. Y el versículo 60 dice que dijeron se llamará Juan. Versículo 61, dijeron no hay nadie en tu familia que tenga ese ministerio. Y entonces le preguntaron al padre cómo se debe de llamar. Y él no dijo se va a llamar Juan. Dijo no, su nombre es Juan. Ella trae ese nombre desde antes de nacer. Tú y yo traemos nombre ministerial desde antes que vinimos al evangelio, mi hermano. Pero quiero alcanzarlo. Y no quiero que los vecinos le pongan nombre. No quiero que los vecinos digan cómo me voy a llamar yo. Yo quiero el nombre que Dios me da a mí ministerialmente. Ahí quiero mantenerme, pero quiero alcanzarlo. Versículo 64 dice que se rompen los impedimentos para declarar la palabra de Dios. Se soltó la lengua de Zacarías. Y yo quiero que se rompan los impedimentos para hablar la palabra de Dios. Si hay un impedimento, ¿por qué? Porque no creíste. Porque cuando se te dio la palabra dijiste, no se puede. Y entonces se amarró mi boca. Oh, no sé, yo antes predicaba bien la palabra y ahora cómo me cuesta. Pues sí, porque tal vez no creíste. Pero cuando se cumpla la palabra, se va a romper el impedimento. Y vas a empezar a declarar la palabra de Dios. Dice que al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Versículo 66, yo termino con esto. Pasa el grupo de alabanza. Versículo 66. Dice que todos los que las oían, que oían esas noticias, todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Pero dice, ¿por qué? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. ¿Sabe, mi hermano, que la bendición se ve? Se ve cuando todo va trabajando para bien. Cuando estaba mi pastor, a mí me dieron una profecía personalmente así, por nombre en la congregación. Y dijo el Señor, yo voy delante de ti abriendo brecha. Y hasta el día de hoy yo he mirado eso. Porque la bendición se ve. Y todos decían,
¿qué llegará a ser de este niño? Porque ciertamente la mano del Señor está con él. Mira, ¿cómo le hace? El hombre que vino a hacer las banquetas aquí afuera. Porque miró que estábamos haciendo lo del parqueadero y él cobró bien. Y le dijo a mi hermano, que fue el que me conectó con él, dijo, en esa iglesia les han de dar grandes donaciones. ¿De dónde sacan tanto dinero? Y la gente tiene que reconocer, ciertamente la mano del Señor está con nosotros. Piensan que son las tiendas y el alcalde y los negocios los que nos mandan donaciones a nosotros. Nunca hemos recibido una donación de afuera, excepto de los miembros de aquí de la iglesia. Pero ciertamente la mano del Señor está con nosotros. La bendición se ve. Dijeron, ¿qué llegará a ser de este niño? Porque ciertamente la mano del Señor está con él. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te damos la gloria, Señor. Gracias, Padre, porque podemos exponernos a ese avivamiento. Ese avivamiento, Señor, que tú tienes para nosotros y que tú tienes para esta tierra. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Sabemos, Señor, que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que tú tienes visitaciones de tu Espíritu, que ya nos diste, que ya está aquí en la tierra. Pero el fuego se está activando y se está mirando, Señor, en tantos lugares. Y nosotros queremos ser partícipes. Y lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible, Señor. Y yo recibo esa bendición. Yo recibo esa bendición. Yo recibo la bendición de estar delante de ti, Señor. Padre, te adoro y te bendigo y te alabo y te exalto y te glorifico. ¿Quieres decirle, Señor, aquí estoy? ¿Quieres decirle, yo sí quiero participar de esa visitación? 500 años de silencio, ¿se imagina? Y un día Zacarías entra al templo y ahí se encuentra con la visitación de Dios. Y empiezan las visitaciones y empieza el poder de Dios obrando. ¿Quién irá abriendo caminos, formando mejores destinos con pautas para la humanidad? ¿Quién dirá? ¿Quién dirá? Aquí estoy, Señor. Yo asumo ese reto. Me entrego dispuesto a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Esos hombres tan desesperados. Dios quiere hacerlo contigo. Dios quiere hacerlo con tu vida. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria. A ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, hombres de valor, hombres fuertes, fuertes en la palabra, fuertes en el espíritu, fuertes, que puedan guiar, que puedan enseñar, que puedan ir por delante. Hombres de valor, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor. Rindo mis derechos para dártelos a ti, para decirte yo te amo, yo te anhelo, yo te busco. Oh, te anhelo, Señor. Mi Señor, mi Señor. Hoy aquí yo asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Dile, hombres de valor, hombres de valor. Tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Alguien que ama a Dios, que busca a Dios,
que anhela a Dios, que camina con Dios, que da buen testimonio, que se deja guiar por el Señor. Padre, te adoro, te alabo, te exalto, te glorifico. Además, hombres de valor, hombres de valor, necesita Dios. Dios te necesita, como aquel asno que fueron a desamarrar y les preguntaron, ¿qué hacen con ese asno? Dijeron, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí está mi alma. Sí, Señor, sí, mi Dios. Padre, aquí estamos delante de ti. Nosotros queremos ser esos hombres de valor, esos hombres que buscan de tu presencia, esos hombres que bendicen esta tierra, esos hombres que bendicen sus casas, que bendicen sus hogares, que se llenan de ti, Señor, para caminar en tu presencia. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Padre, te bendigo y te doy la honra y la alabanza y la exaltación y el honor a ti, Señor. Aquí estamos delante de ti. Úsanos para tu gloria, Señor. Úsanos para tu gloria. Sea tu nombre levantado. Y ese fuego que estás encendiendo en la tierra, quiero encenderme. La palabra que compartiste, Señor, a través de Marcos, y que miraba llamas de fuego que subían al cielo en ese rapto. Yo quiero ser llama de fuego. Yo quiero ser una llama de fuego, Señor, que sube, que se levanta encendido, que se va con honor y con gloria de esta tierra, que proclama tu grandeza, que proclama tu poder. Señor, te adoramos y te bendecimos.